Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. La vergüenza es una de las cosas más curiosas que existen, porque aquellos que nos sentimos avergonzados de cosas normalmente es que tenemos esa capacidad, la capacidad de sentir vergüenza. A veces hasta sentimos vergüenza de las cosas, no ya las que hacemos nosotros, sino incluso de las que hacen los demás. Aunque hay quien dice que eso de la vergüenza ajena es una sensación exclusivamente española. Pero bueno, antropología aparte, el caso es que algunos la sentimos. Y sin embargo, algunos de los que deberían sentir vergüenza porque hacen y dicen cosas absolutamente vergonzosas, carecen por completo de la capacidad de sentir esa sensación. Esto es parte de la ironía que os comentaba, pero hay otra más. Los que sentimos vergüenza, la mayor parte de las veces, nos avergonzamos de cosas que no deberíamos. Hay una infinidad de cosas de las que nunca deberíamos avergonzarnos nunca y que por presión social nos avergüenzan. Por ejemplo, hay mucha gente que se avergüenza de las cosas que le gustan, de sus gustos literarios, de sus gustos cinematográficos, de sus gustos en música, de sus hobbies, de las cosas que les apasionan. Yo me acuerdo que cuando era más jovencito, más influenciable, más blandito, a veces me pillaba a alguien leyendo algún librote de las cosas que tratamos aquí. Y me decía, ¿de qué es ese libro? Y yo decía, bueno, y cambiaba de tema. No, nunca más. Ya no nos avergonzamos de las cosas que nos gustan. Nos gustan a nosotros, no tienen por qué gustarle a nadie más, y al que no le parezca bien, es su problema. Por cierto, a veces lo que nos gusta es simplemente no hacer nada, tocarnos las narices, o jugar con la consola, o ponerte un maratón de series, o hacer zapping compulsivamente en la interminable lista de canales de tu televisión por cable. Pues bien, esa es otra cosa de la que nunca te tienes que avergonzar, porque tu tiempo libre, amigo o amiga, es tuyo porque te lo has ganado con el sudor de tu frente y nadie tiene derecho a opinar sobre lo que haces con él. Siguiente cosa de la que jamás deberías avergonzarte: de tu trabajo. Me da exactamente igual si eres el presidente del gobierno, vocero, médico, catedrático, trabajas en una webcam porno, eres segurata, es que me da lo mismo. Es lo que haces para subsistir, que bastante difícil nos lo van poniendo a todos y por tanto es digno. Yo he trabajado de carpintero, he trabajado en el comercio, he trabajado en la hostelería, he sido chupatintas en una oficina y nada de eso era menos digno que cuando empecé a tener la suerte de trabajar en aquello que me gusta y me apasiona. Y aledaño a esto es que nunca hay que estar avergonzado de tu nivel de ingresos, ni porque sean altos ni porque sean bajos, siempre y cuando hayan sido ganados honradamente. Mi abuelo decía que estar sin dinero es una circunstancia, pero que ser pobre es un estado del espíritu. Y como las generaciones sucesivas estamos para mejorar las cosas, yo le voy a hacer un añadido a esa frase y diré que tener dinero también es una circunstancia y que eso te vuelva un imbécil es una elección personal. Tampoco es que esté animando a la gente a hacer alarde de sus saldos de la cuenta corriente, pero el número que figura ahí depende de 1000 circunstancias de la vida, incluida la suerte. Y si ningún número debería definir a un ser humano, ese probablemente es el que menos.
Y para no ser prolijos, digamos que tampoco deberíamos avergonzarnos de nuestras parejas presentes y pasadas, ni de nuestra familia, ni de nuestro aspecto físico, ni de nuestro lugar de procedencia. ¿Y por qué algunos llegamos en algún momento de nuestra vida, a avergonzarnos de alguna de esas cosas? Por tu culpa. Sí, te estoy hablando a ti, al que nos juzga, al que nos etiqueta, al que nos señala, al que siempre está haciendo chistecitos sobre otros para ocultar su propia inseguridad. Sí, a ti me estoy refiriendo, que eres un pobre ser humano que necesitas juzgar todo lo que consideras defectos en los demás para vivir en la fantasía de que tú no tienes ninguno. Sí, eres tú el que consigue que muchas personas se sientan avergonzadas. Yo me siento profundamente avergonzado, pero avergonzado de ti, porque ser humano que juzgas y señalas y te ríes y te burlas, eres tan pobre que hasta la vergüenza te la tenemos que prestar los demás. Comenzamos. No creo estar exagerando ni mintiendo si digo que todos los que sentimos fascinación por el mundo de la conspiración, de lo secreto, en algún momento u otro hemos dirigido nuestra mirada hacia el Vaticano. ¿Por qué? Pues básicamente porque si un Estado que es una monarquía absoluta, cuya sucesión está determinada por un colegio muy reducido de lectores que se reúnen en secreto, que maneja un enorme poder material e inmaterial de influencia y de dinero, en el que pugnan unas contra otras facciones con intereses contrapuestos. Si semejante escenario no os parece digno de interés para un aficionado a las conspiraciones, nunca mejor dicho que venga Dios y lo vea. Y cada pontificado tiene sus escándalos, sus problemas, sus encrucijadas que le son particulares, y creo que estamos llegando al momento en el que se están comenzando a dar las más importantes para el Papa Francisco. Porque con él llegó la revolución. Tras dos papas esencialmente conservadores, el pontificado de Francisco ha supuesto un punto de inflexión inesperado en la trayectoria de la Iglesia Católica, y los ingredientes son sencillez arrolladora mezclada con ideas muy claras sobre el rumbo que debe tomar la institución, ideas por otra parte que ya estaban implantadas en la mente de muchos fieles, y no le ha temblado el pulso a la hora de entrar de lleno en los terrenos más farragosos, como el Banco Vaticano, los casos de pederastia o la postura católica en los temas de moral sexual. Y todo ello le ha granjeado un gran número de enemigos que empiezan a mostrarse ahora. Y la primera andanada de esta guerra es una carta de 11 páginas, una carta firmada por el arzobispo Carlo María Viganò, en la que acusa al Papa de encubrimiento en los casos de pederastia, concretamente en los abusos del cardenal Theodore McCarrick. Y a pesar de las apariencias, no es para nada una carta que nos hable de justicia y transparencia, sino una que está cargada de discordia, enfrentamiento y lucha por el poder. Carlo María Viganò tiene fama de ser follonero, inestable, dado a las conspiraciones, pero no exactamente un tipo brillante. Los expertos que han analizado esta misiva creen que estaría siendo la cabeza visible o el cabeza de turco de una conspiración mucho más amplia, de un ataque organizado por una parte de la curia
hacia el propio Papa Francisco. Como decía, no sin cierta gracia, el vaticanista Alberto Meloni han convertido a un pollo en un cuervo. Han convertido a un pollo en un cuervo, pero ¿quiénes? ¿Quiénes están detrás de esa misiva incendiaria, de esas acusaciones gravísimas contra el Papa? Pues se cree que estarían detrás de eso un grupo de personas que habrían ostentado cargos e influencia enormes en el Vaticano, pero que por una razón u otra pues fueron defenestrados por el Papa Francisco. La lista de candidatos es gigantesca, desde cardenales salpicados por toda clase de escándalos sexuales, el antiguo secretario de Estado Tarcisio Bertone, que incluso llegó a sonar para papa en su momento, o el expresidente del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi. Y es que si el Vaticano siempre ha sido un nido de conspiraciones y el que no lo ve así es un cínico o un ingenuo, la abdicación de Benedicto XVI no ha hecho más que dar alas a todo el aspirante a derrocar a un papa, porque el precedente de alguien abandonando la silla de Pedro antes de encontrarse con el mismísimo Pedro en la puerta del cielo, pues ha servido para que muchos se hagan la ilusión de que si un papa ya ha dimitido, pues ¿por qué no puede hacerlo otro y otro y otro según convengan nuestros intereses? Así que, siendo conscientes de que esto no ha hecho más que empezar y que este escándalo seguirá rodando durante las semanas y meses siguientes, bueno será que hagamos una pequeña recapitulación y repasemos los acontecimientos, las conspiraciones, las dificultades que ha tenido el Papa Francisco y que han terminado desembocando en este punto. Porque, como dice en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. En el fondo, esta historia recuerda poderosamente a la de Juan Pablo I, su extraña muerte cuando tan solo llevaba 33 días ocupando la silla de Pedro. Ambos personajes tienen mucho en común en cuanto a su propósito de convertirse en grandes reformadores de una iglesia cuyas estructuras anquilosadas la conducen a un callejón sin salida. Y no son ni mucho menos temores infundados. Las autoridades italianas saben que la mafia ha estado considerando un ataque mortal contra el Papa Francisco, porque ese propósito suyo de limpiar de corrupción las instituciones vaticanas podría terminar, por ejemplo, con algunos de sus mecanismos de blanqueo de dinero. Quiero una iglesia pobre, ha declarado en más de una ocasión, y de hecho demuestra con el ejemplo que no se trata de un brindis al sol. Por ejemplo, ha renunciado a residir en las habitaciones destinadas a tal efecto en el Vaticano, prefiriendo la mucho más sobria Casa de Santa Marta, la hospedería de la Santa Sede. Pero a pesar de que estos gestos a nivel popular están calando, el desagrado de determinados sectores de la Iglesia ante las palabras y sobre todo los hechos de Francisco es patente e innegable. Pero él es un hombre de principios, recordando el momento en el que los cardenales estaban haciendo el recuento de votos en la elección secreta, en el cónclave en el que se elige al Papa. Francisco contaba que estaba sentado al lado del cardenal Claudio Umes, el arzobispo emérito de Sao Paulo, en Brasil, y cuando llegaron sus votos a los 77, justo la cantidad que hacía falta para alcanzar el papado, el cardenal le abrazó, le besó y le dijo unas palabras que se le quedaron grabadas a fuego y que siguen siendo el eje de su pontificado: no te olvides de los pobres.
Y el Papa no es un tipo ingenuo, sabe perfectamente qué clase de pozo de intrigas e intereses, de prebendas y favores, de zancadillas y puñaladas por la espalda, a veces, sobre todo antiguamente, en sentido literal, es el Vaticano. Lo sabía antes de iniciar su programa de reformas. Es duro el oficio de Papa. No puedes confiar en nadie, ni en los que parecen tus más íntimos colaboradores. A veces te puedes encontrar con la sorpresa de que tu mayordomo anda por ahí vendiéndole tu correspondencia al mejor postor, o alguien puede envenenar tu taza de té. La explicación de este encarnizado juego de poder viene del hecho de que en el fondo lo que está en juego no son asuntos teológicos o doctrinales de más o menos calado, sino intereses mucho más terrenales que se pueden valorar en dólares, en miles de millones de dólares. El eje de todo esto es el famoso Instituto para las Obras de Religión, más conocido como Banco Vaticano, una institución que no es ajena a ningún chanchullo imaginable. Blanqueo de dinero, como decíamos antes, financiación ilegal de partidos, corrupción de cargos públicos en Italia. De hecho, hay un rumor muy célebre en el Vaticano que dice que en la época de la canonización de Juan Pablo II, esta estuvo pendiente de un hilo porque el abogado del diablo descubrió que el Papa estaba al corriente de todas estas historias y no las supo reprimir con el debido celo. Un buen documento de las cosas poco cristianas que ocurren a veces en Roma fue un polémico libro escrito en 1999 que se titulaba El Vaticano contra Dios. Lo escribió un colectivo de eclesiásticos que se hacían llamar los milenarios y que estaban comandados, se supo después, por Monseñor Luigi Marinelli. El retrato que se hacía en este libro por parte de gente que conocía y que vivía el día a día del Vaticano, de lo que sucedía ahí, el retrato de una manada de lobos dispuestos a cualquier cosa a cambio de obtener poder, pues fue descorazonador para muchos católicos. Pero ahí está. Muchos analistas sitúan el comienzo de esta auténtica guerra civil en la Santa Sede en tiempos remotos, en la época del Concilio Vaticano II, cuando las medidas aperturistas propugnadas por el Papa Juan XXIII se encontraron con la oposición de muchos ultraconservadores. Los mismos sectores, exactamente los mismos que ahora mismo se echan las manos a la cabeza con el Papa Francisco. Es un movimiento conservador enquistado en el propio Vaticano que permanece unido al viejo paradigma y trata de restaurar el catolicismo de antaño, incluida esa costumbre tan fea, tan horrible y de consecuencias tan funestas como que los trapos sucios, en especial si tienen que ver con el abuso de menores, hay que lavarlos en casa. Son muchos los que opinan que a la cabeza de ese movimiento de reacción contra la renovación de la Iglesia siempre se ha encontrado el Opus Dei. Hay una teoría de conspiración que afirma que tradicionalmente el Opus ha estado poniendo palitos en las ruedas, obstáculos a las carreras eclesiásticas de aquellos que se les oponían o que consideraban contrarios a sus ideales. Los principales perjudicados de esto han sido tradicionalmente los jesuitas, la Compañía de Jesús, con quienes el fundador de la obra, Monseñor Escrivá de Balaguer, ya tuvo sus más y sus menos en vida. De hecho, en 2002, la subida a los altares del fundador del Opus fue percibida dentro de la Compañía de Jesús como una verdadera bofetada. Y casualmente, ¿quién era jesuita y muy jesuita? En efecto, el Papa Francisco. Aunque a primera vista parezca un argumento menor, la oposición al Opus Dei
no se puede explicar sin al menos alguna referencia al tema de los celos y de la competencia, porque básicamente en los últimos pontificados el Opus ha estado ocupando ese papel de cuerpo de élite del papado que antaño ostentaba la Compañía de Jesús. Uno de los principales puntos de fricción entre jesuitas y el Opus es la reacción bastante virulenta de este último contra los valores del mundo moderno. Es muy común que en la obra se estigmatice como marxista a cualquiera que hable de derechos humanos o de justicia social. No quiero ni imaginar lo que piensen del pobre San Martín de Porres o del mismo Papa Francisco. Porque los pobres, el dinero como nuevo becerro de oro, el poder temporal de la Iglesia, todos sabemos más o menos la postura del Papa con respecto a esas cosas, que es la diametralmente opuesta a las corrientes más conservadoras de la Iglesia, e incluso algunos la ven como peligrosamente rayana con la teoría de la liberación, una doctrina que fue considerada no herética, pero sí desde luego censurable durante los dos últimos pontificados. Y luego, en un mundo como es la Iglesia, en el que los detalles, la liturgia, los símbolos son tan importantes, los jesuitas se han sentido a veces ninguneados. La última vez, en 2008, durante su congregación general, un acto excepcional, al que sí fue Benedicto XVI, sí dio un discursito, sí se hizo las preceptivas fotos, pero nada más, ni un café, ni oficiar una misa. Alguien en aquel momento recordó en voz baja unas palabras que se le suelen atribuir al fundador del Opus: preferiría 1.000.000 de veces que una hija mía muriera sin los últimos sacramentos que el que le fueran administrados por un jesuita. Esta situación ha cambiado de medio a medio con el Papa Francisco. De hecho, el Opus se encontraría entre las instituciones que más tendrían que perder con este pontífice, que se está caracterizando por potenciar movimientos diocesanos y parroquiales sin apellido, en detrimento del protagonismo que hasta ahora han jugado pues los colectivos más poderosos e influyentes de la Iglesia Católica. Así se explica que la Conferencia Episcopal Española, con fuerte presencia del Opus Dei, el Camino Neocatecumenal, conocidos como los Kikos, y los Legionarios de Cristo recibieran la noticia de la designación del nuevo Papa con algo que, siendo caritativos, a fin de cuentas hablamos de cristianismo, podríamos definir como alegría contenida. Y hombre, a pesar de que de cara a la galería existe un clima de cordialidad entre ambas corrientes, a veces, como en toda guerra fría que se precie, se dan incidentes que súbitamente ponen de manifiesto el rostro real de las cosas. Una de estas escaramuzas se dio a raíz de un libro titulado Francisco el Nuevo Juan XXIII. Al parecer, las librerías Troa, pertenecientes al Opus Dei, vetaron durante unos días su venta en su red comercial después de haber solicitado ni más ni menos que 3.000 ejemplares. Y esta postura tuvo cierta repercusión mediática, con lo que las librerías se echaron atrás en semejante medida. El Opus Dei tenía además otro enemigo de consideración en el Vaticano: los Legionarios de Cristo, una congregación fundada en México en 1941 por Marcial Maciel y que en 2005 empezó a verse envuelta en graves denuncias de abusos sexuales, especialmente su fundador. Los legionarios tomaban un voto especial de nunca criticar a su fundador o a sus superiores y de informar de cualquier persona que lo hiciera. Y ese voto fue lo que mantuvo la impunidad de los abusos que se cometían en su interior durante años. Algunos críticos, incluyendo a antiguos miembros de la orden, pidieron su abolición.
Benedicto XVI no lo hizo, la puso bajo la administración papal en 2010, instalando a un delegado pontificio dentro de ella, y el Papa Francisco, digamos que le está concediendo el beneficio de la duda. Por su parte, los Legionarios de Cristo están en pleno proceso de reestructuración, y al menos ese parece que de momento es un frente menos del que se tiene que ocupar Francisco. Y es que la revelación sobre la vida secreta del fundador de los Legionarios de Cristo llegó en el peor momento posible para la Iglesia. Llovía sobre mojado, sobre muy mojado. El pontificado de Benedicto XVI estaba siendo convulso y los escándalos se sucedían uno tras otro. Y para colmo, un libro titulado Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI, ponía de manifiesto que uno de los sacerdotes de la Legión más cercanos a Maciel se reunió con el Papa Juan Pablo II en el año 2003 intentando informar de la bomba de relojería que era la vida privada del fundador de la orden. Pero Juan Pablo II no fue el único que hizo la vista gorda con este peliagudo asunto. Los documentos muestran cómo una sucesión de pontificados, incluyendo el del también santo Juan XXIII, ignoraron informes creíbles de que Maciel era un estafador, un drogadicto, un pedófilo y el fraude religioso de mayores dimensiones en décadas. Ya en 1948, tan solo 7 años después de que Maciel fundara la orden, la Santa Sede tenía documentos que cuestionaban la legitimidad de su ordenación como sacerdote por su tío, después de haber sido expulsado de toda una serie de seminarios. Documentos que señalaban el fundamento legal cuestionable de la orden, el comportamiento totalitario de su fundador y su trato impropio con sus jóvenes seminaristas. Sacerdotes, familiares de miembros, antiguos miembros intentaron advertir a la Santa Sede con nulo éxito sobre la verdadera naturaleza de la orden, a la que calificaban de secta destructiva. Y si uno lee la Constitución de la Orden puede comprobar por sí mismo que cada minuto de cada día de cada año se controla, de modo que no hay tiempo libre, no hay privacidad, no hay lecturas no controladas. Hay espías por todos sitios. Y estudiando detenidamente la psicología de Maciel, se descubre que era mucho más que un simple desviado sexual. Era un psicópata en toda regla. Así que la Iglesia tenía que hacer frente a la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo. Con todos estos planteamientos, con todos estos antecedentes, ¿cómo es posible que la Iglesia tardara tantos años en asumir la verdad que se escondía tras esta organización? Pero no todos los enemigos del Papa se encuentran en el seno de la Iglesia, algunos vienen de fuera. Cualquiera con un mínimo conocimiento del dogma católico y de la doctrina masónica sabe que ambas son prácticamente irreconciliables, al menos sin realizar un importante ejercicio de deshonestidad intelectual. Por eso suena tan raro hablar de influencia masónica en el Vaticano, pero existe, algo que se puso de manifiesto con el escándalo de la logia Propaganda II, también conocida como P2. Fundada en 1877, P2 o Propaganda Due era o es, que los expertos no se ponen de acuerdo sobre si ha desaparecido o no, una logia irregular constituida en el marco del Gran Oriente de Italia. Era una logia relativamente modesta hasta que un hombre llamado Licio Gelli se puso al frente y la convirtió en un Estado dentro del Estado. Un gobierno en la sombra. Tenía entre sus miembros a periodistas, parlamentarios, empresarios, jefes militares y también a un futuro primer ministro, Silvio Berlusconi. Las autoridades tomaron cartas en el asunto cuando se descubrió que la logia pretendía hacerse con el poder en Italia. En paralelo con el descubrimiento de la logia estalló el escándalo del Banco Vaticano, que puso de manifiesto la existencia de una corrupción sin precedentes en el seno de la jerarquía católica y que los personajes que habían sido claves en las finanzas del Banco Vaticano
habían mantenido estrechos contactos con Licio Gelli y su clan masónico. ¿Y qué tiene que ver todo esto, que en el fondo es historia antigua, con el actual Papa Francisco? Pues puede que nada y puede que todo, porque hay una corriente de estudiosos de estas cuestiones que afirma que desde entonces la infiltración masónica en el Vaticano se ha mantenido hasta el punto de copar determinados puestos claves y convertirse en la sombra en uno de los poderes, en una de las corrientes que manejan el devenir de la Iglesia. Otro de los grandes quebraderos de cabeza para el Papa Francisco es el Banco Vaticano. Benedicto XVI intentó ya en su día regularizar sus actividades poniendo al frente a uno de sus hombres de confianza, Ettore Gotti Tedeschi. Sin embargo, la resistencia fue tanta que tras una inédita campaña de desprestigio fue destituido. El 24 de mayo de 2012, el Consejo de Supervisión del Instituto para las Obras de Religión, máximo órgano de la entidad vaticana, cesó a Tedeschi por unanimidad al no haber desarrollado, cito textualmente, varias funciones de primera importancia para su cargo. Tiempo después, la Fiscalía de Roma archivó la investigación contra el expresidente del Instituto para las Obras de Religión por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. El Papa Francisco dio un paso más allá en su campaña para limpiar las finanzas de la Santa Sede, después de años de escándalos, al nombrar a un grupo de expertos internacionales para vigilar las finanzas del Vaticano. Entre los escándalos más recientes se encuentra el caso de Monseñor Nuncio Scarano, un excontable del Vaticano que tenía estrechos vínculos con el Instituto para las Obras de Religión y que fue acusado de conspirar para el contrabando de millones de dólares desde Italia a Suiza a fin de ayudar a sus amigos ricos a reducir sus impuestos. Los investigadores creen que utilizó dos cuentas del Banco Vaticano como fuentes de fondos para sobornos en el extranjero. Uno de los ámbitos en los que peor ha sentado esta oleada de transparencia en las cuentas vaticanas es la mafia. Y a ello hay que sumarle el hecho de que el Papa Francisco ha emitido la más enérgica condena que jamás haya hecho un papa contra el crimen organizado, acusando a los mafiosos de adoración del mal y declarándoles excomulgados. Decía Francisco textualmente: los que en sus vidas siguen este camino del mal, como hacen los mafiosos, no están en comunión con Dios, están excomulgados. Se puede decir más alto, pero desde luego no más claro. Es de imaginar cómo cayeron estas declaraciones en las organizaciones mafiosas que paradójicamente están formadas por gente muy religiosa y muy fácil de ofender, y por ello el ya citado fiscal italiano Nicola Gratteri dijo: yo no sé si los delincuentes organizados tienen la capacidad de hacer algo contra el Papa, pero sin duda están pensando en ello. La destitución del cardenal Tarsicio Bertone fue otro de los puntos de inflexión del pontificado de Francisco. El cardenal italiano, que desempeñó el puesto de secretario de Estado con el Papa Benedicto XVI y fue uno de los papables en el cónclave en el que fue elegido Francisco, ha tenido que enfrentarse con posterioridad a acusaciones de malversación de 15 millones de euros de las cuentas bancarias del Vaticano. Y se dice que esta investigación y su destitución como secretario de Estado le han dejado un pozo de rencor muy poco cristiano contra el Papa. A pesar de su legión de enemigos, Francisco se ha metido en el bolsillo a la mayoría de los católicos y hasta de los no católicos. El 90% de los italianos le admira, una cifra de popularidad nunca vista que se dispara hasta el 95% en el caso de los católicos y llega al 68% en el de los ateos y fieles de otras religiones.
El 41% de los alemanes dice que es mejor papa que Benedicto XVI y el 26% de los católicos estadounidenses afirma que desde su elección siente con más fuerza su fe. En cualquier caso, aún le resta un arduo camino en su empeño por limpiar la Santa Sede y, como muestra un botón, en enero de 2014, un cargamento de 14 preservativos llenos de cocaína fueron interceptados por los funcionarios de aduanas alemanes. Estos preservativos estaban llenos de una variedad líquida de la droga y tenían por destino el Vaticano, pero sin nombre en el destinatario del paquete. Los 340 gramos, escondidos en un cargamento de cojines que venía de América del Sur, se estima que tendrían un valor en la calle de 30.000 euros. Es una cantidad ridícula dentro de lo que supone el tráfico de drogas, pero lo relevante es en esa pequeña ciudad de aproximadamente 800 ciudadanos, ¿quién era su destinatario? En fin, si, como dice una antigua frase, es cierto que se puede juzgar a un hombre por sus enemigos, en el caso del Papa Francisco estamos hablando de mafiosos y de corruptos de todo pelaje y condición que se han alineado expresamente contra el pontífice. Son personajes que llevan intentando perjudicarle desde que accedió al papado. Y si, como decía antes, se puede juzgar a un hombre por sus enemigos, entonces, indudablemente, el Papa Francisco está haciendo una gran labor. Es difícil no odiar. Personas, cosas, instituciones. Cuando te machacan y disfrutan viéndote sufrir. El odio es lo único que tiene sentido. Pero sé lo que le hace el odio a un hombre. Lo destroza. Lo convierte en algo que no es. Algo que se prometió a sí mismo que nunca sería. Días extraños, con Santiago Camacho. A veces lo más cercano es lo que menos conocemos. Me acuerdo cuando era un chaval y escuchaba extasiado aquella frase con la que comenzaban los capítulos de Star Trek: el espacio, la última frontera. Pero no era verdad, la última frontera no estaba ahí. La última frontera, en el fondo, está en nosotros mismos, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y hay exploradores que se dedican a bucear en esa última frontera. Pocas cosas hay tan fascinantes como la aventura del cerebro humano intentando comprenderse a sí mismo. Y nos hemos desplazado al Instituto de Salud Carlos III, donde desempeña su labor científica, sus investigaciones, uno de estos exploradores, uno de estos pioneros. Alguien a quien conozco hace años y que, de esas personas a las que conozco, es de las muy poquitas que se merecen con pleno derecho el calificativo de sabio. Manuel Martín Loeches, bienvenido a Días Extraños. Hola, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo andas? Pues encantado de tenerte en el programa. Y quería comenzar a preguntarte por precisamente eso que nos hace humanos, la conciencia. ¿Estáis los neurocientíficos en camino de llegar a saber qué es la conciencia, cómo se forma? Vale, con respecto a lo que has comentado, hay dos cosas. Por un lado, lo que nos hace humanos es la conciencia, y eso es algo que yo plantearía como pregunta. Porque es verdad que mucha gente asume, y yo no me incluyo,
que parece que lo que nos hace especialmente diferentes como especie es la consciencia. Pero yo defiendo, no exactamente, o no solamente yo, sino muchísimos neurocientíficos, que no es la consciencia lo que nos hace humanos. Pues quizás algún tipo de consciencia en el sentido de la autoconsciencia. Algunos admitirían que eso sí puede hacernos diferentes, aunque no todos los neurocientíficos. Pero que hay animales que tienen consciencia, hay evidencias empíricas de incluso las urracas tienen consciencia. Muchos primates, muchos mamíferos, hay quien lleva la conciencia incluso al mundo de los peces. O sea que eso por un lado. Pero luego la otra parte, la más interesante o la más injundiosa, ¿no?, de las preguntas que me has hecho, conseguiremos saber algún día qué es la conciencia, ¿no? Pues fíjate, ahí pienso que es un problema que se nos escapa una y otra vez, y que se nos seguirá escapando durante mucho tiempo, ¿no? Planteada la pregunta en términos más científicos, más en términos operativos, que se dice, ¿no? En ciencia es cómo es posible que el mundo mental, subjetivo, lo que llamamos la mente, consciente, se genere a partir de la actividad de un mundo material, ¿no?, de una estructura material, como son las neuronas y sus conexiones. Ese paso entre un mundo y otro, de dos mundos conviviendo a la vez, eso es un problema que se nos escurre una y otra vez, y que es verdad que han ayudado mucho, están intentando ayudar mucho los científicos de la mecánica cuántica, por ejemplo, con posibles teorías en las que mundos no materiales podrían interactuar con mundos materiales, que son los que observamos y tal, pero intentan ayudar, pero no están ayudando mucho. Y muchos neurocientíficos desde este otro lado que se han intentado dedicar a buscar respuestas en ese sentido, siguen sin encontrarlas. Digamos que la respuesta más válida hoy día es que siempre que hay una actividad neuronal de grandes grupos de neuronas, es muy probable que se genere un mundo subjetivo. Y por eso también se incluyen los animales, muchos animales y tal. Pero, ¿qué es ese mundo mental? Que no sea unas sinapsis neuronales, eso no lo sabe nadie. Y ya digo, la neurociencia da la sensación de que no se va a encontrar una respuesta adecuada y correcta científicamente hablando en muchísimos años, y quizás ni se encuentre nunca. Es decir, que la cajita del alma, esa aún no la hemos abierto. Digamos que lo que parece que está claro es que ese alma, ¿no?, está provocado por la actividad neuronal. Tenemos evidencias, hay muchísimas, de que si se acaba la actividad neuronal, si morimos, vamos a decirlo así, ya no hay actividad mental, y si se altera el mundo físico, se altera esa actividad mental, en una relación de causa-efecto muy clara. Pero seguimos sin saber lo que es la actividad mental. Y además lo peor, diría yo que es lo peor, en ciencia a veces se puede considerar que un tipo de situación como esta es de lo peor, no sabemos para qué sirve el mundo subjetivo. Es decir, podríamos prescindir de él perfectamente y considerar que, porque al fin y al cabo lo que encuentra la neurociencia es que la conciencia se produce sobre todo cuando se sobrepasa cierto nivel de cantidad de la activación de neuronas. Pero bueno, se sobrepasa ese nivel, surge la conciencia o la actividad mental. Pero bueno, si no surgiera la actividad mental, se ha sobrepasado ese nivel igual, y quiere decir que el trabajo del cerebro es más intenso. Pero la conciencia no tiene, al parecer, ninguna utilidad. Es decir, ¿por qué la evolución en su sabiduría ha generado este mundo subjetivo, ¿no?, consciente, que compartimos con muchas otras especies? Pues si te parece, de lo más especulativo vamos a pasar a lo más concreto. Hace unos años tuvo cierto éxito una película que se titulaba Sin Límites, que básicamente trataba sobre la historia de un individuo que inventaba una pastilla, que se tomaba una pastilla, ¿para qué? Para ser mucho más inteligente, para convertirse en un genio. Y, hombre, a un nivel mucho menor, pero ahora mismo en el mundo real se está viendo cómo en los países occidentales está aumentando el uso recreativo de determinados medicamentos, el célebre Ritalin, pues para mejorar el rendimiento intelectual. Y te pregunto, ¿podríamos llegar a crear un método no invasivo, no adictivo, sin efectos secundarios,
para aumentar la inteligencia, para que todo el mundo pudiera convertirse casi en un genio y iniciar una nueva edad de oro? Sí, a ver, yo creo que sí. Pasa con muchos fármacos que mejoran condiciones psiquiátricas, que las primeras versiones han sido adictivas y luego van surgiendo nuevas moléculas en las que algunos de los síntomas no deseados acaban desapareciendo, ¿no? Entre ellos la adicción. Entonces, una vez que encontremos, y se van encontrando, efectivamente, como mencionas, fármacos que son capaces de mejorar la actividad intelectual, y además la podemos mejorar por varias vías, es decir, pues mejorando cierta química del cerebro, pero también, yo que sé, el flujo sanguíneo, como se hacen con personas de mucha edad, o, en fin, hay varias maneras de mejorar la inteligencia y podemos mezclarlas todas y tener un Einstein, ¿no? Imagínate, sí. Yo creo que es posible, pero en la medida que se descubran esas moléculas se podrán ir perfeccionando y mejorando para afinar su capacidad, para mejorar nuestras capacidades, valga la redundancia, ¿no? Sin esos efectos secundarios. Y yo creo que sí, si se persigue y se consigue, todo es cuestión de invertir y dedicarse a ello. Igual que en la psiquiatría, la psicofarmacología se está consiguiendo, porque evidentemente hay un problema de salud mental, de salud, de bienestar de muchas personas, y hay mucho dinero invertido para que esto se consiga. En la medida en que las sociedades occidentales avanzadas persigan esa mejora intelectual e inviertan en ello, es factible perfectamente. Yo siempre digo que la ciencia no tiene muchas veces más límites que los de la inversión. Es decir, cualquier cosa se acabará consiguiendo. Por supuesto, algunas están ahora muy lejos, pero llegando paso a paso se acabarán consiguiendo todas las que se pretendan investigar. Imagínate que nunca jamás la humanidad se hubiera planteado viajar a la Luna. Pues no sabríamos ahora si podríamos ir o no. Se vería posible, factible, pero hasta que no se invirtieron las cantidades que se invirtieron en su momento para viajar allí, no se consiguió. Y así pienso con todo. Y pienso que lo que se va conociendo del cerebro, aunque sea todavía relativamente poco, pero es bastante, sí permite pensar en métodos, sustancias que mejoren nuestra función intelectual. No lo veo para nada ciencia ficción. Sería ciencia ficción intentarlo ahora mismo, pero no en un futuro cercano. Ajá. Oye, hay posturas que afirman que el cerebro lo es todo, que nosotros somos nuestro cerebro y para de contar, el hardware. ¿Eso es así o hay algo que se nos escapa? ¿Hay algo más que todavía no intuimos siquiera? No, a ver, yo soy de los que van diciendo todo está en el cerebro. Esa frase, vamos, es mía, no es mía, pero la compartimos mucha gente y yo la voy defendiendo. Sí, vamos a ver, todo nuestro mundo mental surge del mundo cerebral, entonces todo está en el cerebro. Muchas veces pensamos que lo que tiene el cerebro en su mente, lo que tenemos en nuestra mente, es el mundo que está ahí fuera, cuando en realidad lo que maneja nuestra mente, aparte de cuestiones de imaginación, fantasía, proyecciones a futuro, pero toda la información que recibe y ha recibido y está recibiendo está pasada por el tamiz y el filtro del cerebro. Entonces se puede decir que todo está en el cerebro porque, fíjate, en la especie humana ocurre una cosa muy curiosa con respecto a otras especies, y también lo que ocurre en otras especies es curioso. Cuando un individuo está viendo algo, está percibiendo algo, lo que percibe es fruto, por un lado, de la realidad exterior y por otro del trabajo de su cerebro. Y al final es el trabajo del cerebro el que en función de lo que ha venido de fuera presenta un producto al cliente, al sujeto. Mira, estás viendo una puerta, por ejemplo. En el ser humano, la proporción entre lo que viene de fuera y lo que produce el cerebro como producto final es del 20 al 80%. O sea, solo utiliza el 20% de la información que recibe y el 80% de la información de la imagen que al final llega a nuestra mente es producto del trabajo cerebral, intracerebral. Sin considerarlo de fuera. En otras especies está al 50-50%, es decir, que incluso en otras especies su mundo mental no es un reflejo de la realidad, sino que es en parte de la realidad, mitad y mitad, y en parte producto de su cerebro. En el caso del ser humano, gran parte de nuestro mundo mental es fruto de nuestro mundo cerebral tal cual, considerando muy poquito lo que hay ahí fuera.
Claro, a raíz de lo que nos estás contando, uno podría llegar a pensar que no todos vivimos en el mismo mundo, en el mismo universo, que todo depende de la percepción de cada cerebro. Sí, a ver, efectivamente. ¿Sabes qué pasa? Que yo considero que sería más factible que todos vivamos en un mundo al menos muy parecido, porque genéticamente venimos todos con un cerebro muy parecido. Entonces es verdad que ya ha hecho sus cálculos, computaciones, ha sacado sus medias y demás a lo largo del desarrollo para llegar a unas conclusiones parecidas en todos los cerebros. Somos de la misma especie, el mundo es muy parecido, ¿no? Donde, bueno, pues nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro idioma ha ido pintando de colores algunas de esas cosas, pero sin duda el resultado final es muy parecido, es decir, todos seguramente veremos el color rojo como el color rojo, nos harán daño las mismas cosas, etcétera, etcétera. Pero esto por ser de la misma especie. Ahora, sí que es verdad, y en eso no te quito la razón, porque es lo mismo que estás diciendo, pero entre especies sí puede haber mundos muy diferentes, absolutamente. Oye, ¿te das cuenta de que llevamos un buen rato hablando prácticamente de filosofía? Y yo creo que vosotros los neurocientíficos, junto con los matemáticos y algunas ramas de la física teórica, os estáis metiendo de lleno en el campo de la filosofía. ¿Esto cómo lo lleváis vosotros? ¿Cómo lo lleva el resto de la comunidad científica? ¿Cómo lo llevan los filósofos? Es un cambio, ¿no? A ver, yo creo que nos podemos llevar bien, o deberíamos de llevarnos bien. En filosofía es verdad que se ha tendido a filosofar en el sentido laxo de la palabra y folclórico si quieres, ¿no? Pero bueno, yo soy muy respetuoso con la filosofía y la creo muy necesaria. En filosofía muchas veces no se ha partido de una evidencia empírica, que es lo que pretende hacer la ciencia, ¿no? De encontrar, predecir cómo va a ser la realidad si yo hago estas manipulaciones en función de unas hipótesis. Ellos han generado hipótesis y luego a lo mejor la ciencia se ha aprovechado muchas veces de ellas, de las hipótesis que han surgido en la filosofía, y les ha dado un cuerpo y una estructura y ha podido hacer predicciones. Yo creo que por un lado es cierto que no siempre nos llevamos bien, pero yo creo que la tendencia en las últimas décadas es a que la filosofía y la ciencia se lleven perfectamente. Y más en una cuestión como la nuestra, que es la neurociencia, donde estamos tocando cuestiones de mente, sentimientos, emociones, en fin, muchas cosas que la filosofía directamente se ha planteado durante mucho tiempo. Entonces, sí que es verdad que la filosofía tiene la gran ventaja de poder dedicar a los filósofos la gran mayoría de su tiempo a pensar, a leer los datos, las evidencias que les presentamos los científicos y de ahí sacar unas conclusiones. Yo te puedo mencionar algunos filósofos muy buenos, hay muchos, que están aportando a la ciencia datos de gran valor, sobre todo porque tienen la capacidad de resumir, de ver más allá de nuestros particulares temas científicos y sacar conclusiones bastante válidas. Por ejemplo, Daniel Dennett o Patricia Chasland, ¿no? Son gente que se dedican a la neurociencia, a la neurofilosofía. Entonces, pues ellos mismos llegan a unas conclusiones pues, muy aceptables, muy buenas, muy válidas y muy útiles. Casi todos los citamos, de hecho, en nuestros trabajos. Pero claro, nosotros estamos dedicados a nuestros experimentos. No podemos dedicar tanto tiempo y tantos recursos a eso que harían los filósofos. Pero ves, aquí el matrimonio es perfecto, porque el filósofo está leyendo los trabajos que aportan los científicos y los científicos leen las conclusiones a las que llegan los filósofos, a las cuales en teoría podríamos llegar también los neurocientíficos. Pero ellos tienen esa capacidad por su tipo de trabajo, por su formación y sobre todo porque no se dedican a un tema muy específico dentro de la neurociencia, sino que abarcan muchos trabajos de muchos laboratorios y pueden llegar a ver más allá. Entonces, yo creo que por dedicación, esto pasa como todo en ciencia. Por ejemplo, te cuento un ejemplo muy particular, muy cercano, que lo he vivido yo. Cada vez que uno se presenta a una oposición de profesor en la universidad, siempre hay en los documentos un apartado dedicado al concepto del área de conocimiento al que tú te vas a presentar. Por ejemplo, en mi caso, la psicobiología. ¿Qué es la psicobiología? ¿Qué objetivos tiene? Yo siempre he dicho, eso que lo hagan los filósofos de la ciencia. Yo tengo que hacer mi ciencia, se llame psicobiología o se llame fisiología animal o vegetal, me da igual, que ya vendrán otros que tienen ese trabajo, que es dedicarse a definir cuáles son los objetivos de esa ciencia. Y un poco en neurociencia pasa eso, nosotros aportamos datos
Y los filósofos toman esos datos y sacan sus conclusiones. Y yo creo que unos y otros podemos y debemos de convivir perfectamente. Pero la neurociencia también tiene lo que podríamos denominar un lado oscuro, porque últimamente se habla mucho de cosas que suenan sospechosamente a manipulación mental. Se habla mucho de neuromarketing, se habla mucho de neuromarketing político, se habla mucho de neuromarketing social. Caramba, ¿deberíamos preocuparnos? Sí, claro. Vamos, yo pienso, lo he mencionado muchas veces, que el ser humano en general, la población, vamos a decirlo en estos términos, debería de conocer muchísimas de las técnicas que se utilizan para manipular la mente, para intentar que no te la cuelen, o que si te la han colado que entiendas por qué ha sido así. A ver, esto es algo que lleva haciendo la humanidad desde el principio de los tiempos, desde que tenemos registros. Yo siempre lo he puesto como ejemplo. Los griegos inventaron una disciplina que se llama la retórica. ¿Qué objetivo tiene la retórica? Tiene alguna definición formal, que no me acuerdo ahora muy bien, el arte de bien decir, etcétera, etcétera, de convencer y de persuadir. Creo que van por ahí los tiros de la definición, ¿no? Es que esa es la cuestión. Ellos ya sistematizaron una serie de estrategias que hacían un discurso más convincente. Cuando tú tenías una serie de argumentos y solo uno o dos eran fuertes, empieza por uno de los fuertes, termina por el más fuerte y deja en medio los más flojos. Eso lo dejaron por escrito los griegos. Sí. ¿De qué se trata? De conmover, de persuadir, de convencer a los demás. Esto es un ejemplo entre cientos que tenía esta disciplina griega. De entonces hasta ahora, siempre ha habido gente que ha intentado sacar de los demás algo. Esto siempre ha ocurrido en las tribus, en el origen de la humanidad, a nivel de tribu, conviviendo entre las personas. A nivel de familia, entre hijos, entre hermanos, entre padres e hijos. Claro. La cara de pena que te pone el niño cuando te está pidiendo algo. Oye, papá, ¿me podías dar no sé qué? ¿Tú crees que el niño tiene pena? El niño te está poniendo cara de pena para convencerte, para que empatices con él, para conmoverte y al final acabar accediendo a sus deseos. ¿Vale? O sea que a nivel familiar, a nivel de grupo de la tribu primitiva, a nivel de grandes sociedades ya en la época de los griegos, y como no, entonces hasta ahora sin parar. Siempre ha habido gente de una manera más o menos sistemática que ha utilizado o ha sistematizado, ha apuntado estos conocimientos de cómo hacer para convencer a otra persona de algo que en principio ni es malo ni es bueno para ella, podría ser incluso hasta malo, pero es en beneficio mío. De hecho, hay muchas teorías dentro de la evolución humana que hablan de que el lenguaje o las capacidades mentales surgieron en un ambiente de altísima competencia entre los miembros de un grupo, grupos que serían de 50 personas, 100, 150 como mucho, y es esa competencia social lo que nos ha hecho tan inteligentes, en el sentido de que había uno que era capaz de persuadir a los demás de llevarse más recursos. Pero a su vez últimamente iban mejorando los demás para descubrir esas trampas, o había cada vez más tramposos que usaban las mismas estrategias y luego fueron surgiendo otros con otras estrategias nuevas. La información que sacamos de la mirada de la gente, por ejemplo, yo siempre digo, el blanco de los ojos solo lo tenemos los seres humanos, y eso es para descubrir las intenciones de los demás. Cuando yo miro a una botella de agua, sabemos que tengo intención de beber agua. Es decir, son elementos que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestra mente para descubrir, desentrañar y desescudriñar el contenido mental de las otras personas, con la idea de sacar de ellos, de obtener ventajas y beneficios para mí y para mi prole. Entonces, ya digo, eso, hacerlo de forma sistemática, pues es lo que ha venido haciendo la humanidad, el marketing, la propaganda desde hace mucho tiempo. Llega a los tiempos de la neurociencia. O sea, podemos decir que son los tiempos de la neurociencia desde el año 2008, creo que fue, o no, antes, mucho antes. El 2000 o 1999 se consideró el año del cerebro, la década del cerebro, es verdad. Es que ya pasa el tiempo y se me olvida. Sí, en el sentido de que ya hay mucha disponibilidad de técnicas para estudiar el cerebro, cada vez son más asequibles,
económicamente y por formación y demás. Y claro, esto hace que lo que la humanidad ha venido haciendo desde el principio de los tiempos, que es intentar desescudriñar el contenido mental de las otras personas para aprovecharse en buen o mal sentido, eso ya depende de cada uno, ¿no? A veces puede ser bueno, claro, pero solo a veces. Pues ahora se está utilizando, gracias a estas técnicas, con más facilidad. ¿Cómo hago yo? Ya sé qué áreas tengo que activar cuando presento una información para que esto sea viral o sea convincente. Luego vamos a presentar la información y vamos a probar con unos voluntarios cómo hacer para activar esas áreas con la imagen que yo presento. Eso se lleva haciendo ya tiempo. Y de ahí a meternos al contenido mental individual de la gente, llevamos tiempo persiguiéndolo. Todavía no estamos muy bien en ese sentido, pero acabaremos sacando los pensamientos de la gente. Acabaremos sacando los pensamientos de la gente y acabaremos metiendo pensamientos en la gente. Bueno, fíjate, eso se hace sin necesidad de máquinas. Caramba. Eso lo hacen en psicología desde hace tiempo, pues por ejemplo, que es una forma de demostrar cómo la memoria es siempre una construcción sujeta a error. Eso que siempre decimos, que los testigos incluso de un juicio, cuidado, porque muchas veces sus recuerdos pueden haberse tergiversado, se pueden haber alterado por muchísimos factores. Y de hecho hay una rama de la psicología que estudia cómo se alteran los recuerdos o cómo se van cambiando, ¿no? Y el sujeto está convencido de que su recuerdo es fiel a la realidad, ¿no? Pero en psicología, por ejemplo, hay un clásico experimento de hace unos años que inculcaron recuerdos que no existían en unos adolescentes a los que estaban sus padres compinchados. Hay ciertos factores como la autoridad y demás que les convencieron de que habían montado en globo 3 años antes y no habían montado nunca en globo. Pero tú lo conoces, ¿no? Sí, Quizá este experimento. Una psicóloga, además, que la he visto en algún vídeo de estos National Geographic y tal, y era impresionante porque convencía a una serie de sujetos de que habían cometido robos en tiendas cuando eran jovencitos. Sí. Y jamás había sido así, pero y al final terminaban recordando todo el proceso que se les había pillado. Es que recordaban detalles, claro, es que eso es inculcar recuerdos de experiencias que no existen. Y además están haciendo eso a nivel comportamental, digámoslo así, ¿no? Como te lo puede hacer cualquier persona con cierta habilidad social, ¿no? Pero por ejemplo en ratas se están inculcando recuerdos directamente durante el sueño, estimulando una pequeña parte del hipocampo. Bueno, les puede hacer que recuerden algo que no han vivido jamás, como que es que en cierto lugar de una superficie grande es el sitio más conveniente, ahí han recibido premios, no lo han recibido nunca, pero ellas van ahí ya ahí directamente si durante el sueño les he estimulado una pequeña parte del hipocampo. Increíble. O sea que estamos en ello. A ver, todo esto es siempre con un objetivo noble, que es conocer qué es la memoria, cómo puede variar, cómo podemos mejorarla también, porque, a ver, lo que persigue la humanidad como sociedad siempre es cómo hacer para que las personas que tienen problemas dejen de tenerlos o minimizarlos, problemas de memoria, trastornos psiquiátricos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la memoria es conocerla a fondo para que, oye, quien tiene un defecto, un problema que le impide llevar una vida normal y sana, incluso trabajar, pues pueda mejorarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues conociéndolo a fondo. Entonces, ese es el objetivo de la mayoría de los experimentos de este tipo. Claro, evidentemente también te lleva a la idea, que es lo que decías tú antes, de hasta qué punto no nos está dando herramientas para manipular a las personas. Sí, evidentemente. Pero claro, cerramos el círculo, lo que yo te decía al principio. De alguna manera convendría que la población en general, no es alarmismo, es información, conociera, realmente estuviera informada, enterada de este tipo de circunstancias, porque, oye, luego tienen que tomar decisiones de consumo, tienen que tomar decisiones políticas, tienen que tomar decisiones de futuro, o en fin, de muchas cosas con respecto a su vida, y tendrían que poder tener esas herramientas, esa información, que es poder, como decimos siempre, de que nuestras decisiones, nuestra memoria, pueden verse influidas por muchísimos factores, y conviene conocerlos, porque muchas veces el ser humano lo que se cree es que no, él tiene su libre albedrío, él tiene su
su capacidad plena e independiente, pero eso que llamamos independencia en neurociencia se está viendo como más bien un mito y una ilusión del cerebro. O sea, es más bien así. Y ya digo que conviene que lo sepa todo el mundo. Sí, sí. Sería lo suyo. Has mencionado la palabra alarmismo, y probablemente uno de los alarmismos más de moda ahora mismo sea el de la inteligencia artificial. Gente como Elon Musk, como Stephen Hawking, antes de morir, pronunciaron palabras muy duras y muy alarmistas sobre este tema. ¿Una máquina puede llegar a ser consciente? Sí, sí, sí. Sí. Sí, vamos, yo estoy convencido. Es decir, a ver, esto es una afirmación que lo ha dicho categóricamente, además, uno de los grandes científicos que se dedican a la conciencia hace muchos años, que trabajó con Chris Friedman, que fue premio Nobel de Biología por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, que luego se dedicó a la neurociencia y estuvo estudiando la conciencia, y su pareja científica era Christoph Koch. Y este autor, después de llevar más de 3 décadas estudiando la conciencia, él lo tiene muy claro. La conciencia probablemente, a ver, sigue siendo uno de los misterios, nadie tiene la certeza absoluta, menos en ciencia, pero la conciencia probablemente sea el producto de la actividad conjunta de millones de elementos, de neuronas en nuestro caso, es un elemento biológico, pero en la medida en que podamos imitar esa actividad, ¿por qué no? Podemos obtener conciencia. Entonces, él mismo dice, es posible que Internet, que es una red inmensa y compleja, acabe teniendo conciencia, la red de Internet en sí misma, funcionando. Sí, sí. Eso por un lado, ¿no? Y luego por otro también, es que lo que tenemos ahora como máquinas todavía está muy lejos de parecerse a la máquina cerebral, y mucho más la humana. Piensa que para obtener y modelizar, simular la información contenida en una pequeña columna de la corteza cerebral, una columna, estamos hablando de una microcolumna, estamos hablando de algo que tiene, imagínate una columna cuya longitud es 3 milímetros y cuyo ancho es menos de medio milímetro. Bueno, pues para desentrañar toda la información contenida en una columna de la corteza cerebral de una rata, se lleva años estudiando, metiendo toda la información en un ordenador por la inmensidad de millones de conexiones que tiene esa parte, y todavía se necesita un ordenador que ocupa una habitación bien grande para poder tener toda esa información y manejarla en tiempo real. Imagínate en columnas más complejas, como son las más habituales en el ser humano, e imagínate multiplicar esa columna por los varios millones que tenemos en una corteza cerebral, sin contar el resto del cerebro. Entonces, esos cerebros tienen conciencia. Lo que puede ahora mismo la tecnología apenas llega al nivel de una columna cortical, pero esto es una carrera rápida. Se acabará consiguiendo la tecnología suficiente como para tener la capacidad de computación de varias columnas y, ¿por qué no?, de una corteza cerebral entera. Claro que podrá tener conciencia. Ahora, si es peligroso o no, no lo sé. Claro, siempre se nos saltan las alarmas porque siempre pensamos que habrá alguien con malas intenciones para utilizar eso, porque yo supongo que será así. O también se nos saltan las alarmas porque pensamos que esa inteligencia artificial puede tener autonomía e independencia como para decidir, sí, o incluso el de 2001, una Universidad del Espacio, ¿no? Que el HAL es el ordenador que acaba tomando decisiones que no son nada apropiadas para los seres humanos. Pues sí, pudiera ser, pero bueno, no sé, yo creo que a toda la humanidad se ha ido reponiendo a todas las dificultades. Y cuando ya se vea que esto puede ocurrir o no, somos los que de momento llevamos la batuta. Yo creo que es más peligroso el hecho de que la inteligencia artificial, y esto ya está ocurriendo, de alguna manera está desplazando al ser humano en infinitud de trabajos. Porque los hace con más eficacia, con más rapidez, con menos errores y con menos sueldo. Eso sí puede ser un problema, que acabe desplazando incluso a profesores de universidad. Y ahí ya me echaría yo a temblar. Sí, sí. Pero efectivamente ese peligro puede estar, que acabe sustituyendo a muchos humanos en muchísimos trabajos. De hecho, y como ejemplo, últimamente he leído algunos artículos sobre las capacidades diagnósticas en medicina de las inteligencias artificiales que, vamos,
al parecer superan las del médico más experimentado. Incluso y pueden operar, y si me apuras pueden llevar una granja. De hecho, las granjas de hace tiempo se llevan de manera informatizada. Y así cultivar con tractores, como hacen ahora, ¿no? Con drones que van ahí cultivando y tal. El ser humano cada vez tiene menos espacio. Eso sí puede ser preocupante como especie, o hacia dónde va la humanidad, teniendo en cuenta que cada vez somos más y cada vez somos menos necesarios. Entonces eso puede plantear problemas éticos, filosóficos y demás. Pero porque la inteligencia de un aparato supere a la humana, hombre, lo que también podemos ver por el lado positivo, que es que nos ayude también a mejorar y a tomar decisiones. Claro, porque eso precisamente quería preguntarte. Tenemos sobre la mesa distribuidos un montón de cacharritos digitales con los que estamos grabando Días Extraños, y ¿toda esta parafernalia tecnológica está modificando nuestro cerebro? ¿Está modificando nuestra forma de pensar, o somos los mismos? Bueno, a ver, la especie es la misma. Cambiar de especie requiere miles de millones de años, no cientos, ¿eh? Entonces es muy difícil. Somos los mismos. Ahora mismo cualquiera de nosotros hubiera nace mañana en una tribu de Nueva Guinea y seguirá siendo una persona no digital, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que lo que sí que ocurre es algo además que hemos mencionado antes fuera del micrófono. Has hablado de los nativos digitales. Eso sí es verdad. Además se lo he oído también a Sir Ken Robinson, que habla mucho de educación y demás, que él dice que en sus conferencias siempre pregunta ¿quién tiene reloj digital? ¿No? O sea, no, perdón, ¿quién tiene reloj de pulsera? ¿No? Y prácticamente ningún chico lo lleva. Solo lo llevamos la gente mayor. Tú no llevas tampoco reloj. Hoy me lo he dejado olvidado. Pero yo no me lo dejo nunca. Yo no sabría vivir sin él. Aquí lo tienes, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué no lo llevan los chicos jóvenes? Pues porque ya lo llevan en el móvil. No solo llevan eso, sino que llevan un montón de cosas, ¿no? Y como dice Ken Robinson, los chicos no entienden que puedas llevar un aparato que solo te da una información. Es absurdo, ¿no? Bien, eso es lo que marca la diferencia entre los que son los nativos digitales y los que somos nativos analógicos. Ahí sí, pero claro, vuelve a ser como el lenguaje. Aprender un lenguaje de adulto es muy complicado. Aprender un lenguaje de pequeño, de niño, es mucho más sencillo. Un lenguaje, un habla, ¿no? Un idioma. Eso sí ocurre, que está cambiando la mente en el momento en que tú vives inmerso en una tecnología, ¿no? en un medio diferente del que han nacido o tienen otras personas. Entonces sí te adaptas, pero yo creo que se adapta con facilidad, con éxito, quiero decir. Para que nos entendamos, todos esos problemas que dicen muchas veces, de problemas de atención, problemas de concentración, problemas de segregación de la información y tal, no son la gran mayoría de las personas, de los chicos. Ahora hablamos de chicos, dentro de 20 años serán los padres y los abuelos, ¿no? No es el caso de la gran mayoría de ellos, y bueno, son cuestiones que en su momento habrá que corregir o ver cómo corregimos. Pues como de todo, pues se abusa, ¿no? No todo el mundo abusa, pero en muchos casos pues es fácil abusar de estas cosas. Pero igual que han surgido estas herramientas y ya están facilitando el presente y el futuro de la humanidad, habrá que ver ciertas posibles desventajas, como que accedan a tu información, te la manipulen en el ordenador, quiero decir, o te hagas adicto a ciertas cuestiones, pues habrá que ver cómo atajarlas desde el principio y tal. Es decir, es algo que nos ha sobrevenido. Claro. Y como es sobrevenido y nuevo en la humanidad, pues todavía estamos un poco deslumbrados y no hemos visto qué problemas puede tener y cómo corregirlos. Pero mira, con la escritura siempre pasó algo parecido. La escritura o la imprenta, siempre ha habido movimientos reacios a que el conocimiento esté en manos de todo el mundo. ¿Sabes? Solo podía tenerlo, por ejemplo, los monjes, ¿no? En ciertas de las abadías y demás. Cuando se hizo la imprenta o cuando se inventó la imprenta, siempre había cómo podemos diseminar este conocimiento, cómo es posible, o sea, cómo podemos hacer para que no se disemine tanto el conocimiento, ser acaparado por personas que de alguna manera tendrían el poder. Con esto también ocurre un poco así, ¿no? Cuando hay algo nuevo,
hay que saber afrontar las novedades que esto conlleva para bien y para mal. Claro. Y muchas veces esos posibles riesgos no son tales riesgos, sino que a lo mejor son ventajas. Muchas veces. A ver, no hablo de las adicciones, pero el hecho de que con el aprender a leer y escribir o con la imprenta se pudieran diseminar los conocimientos, habría mucha gente que lo consideraría peligroso, pero con el tiempo se ha visto que es mejor. Las nuevas tecnologías tienen muchas más ventajas que inconvenientes, pero bueno, tienen sus inconvenientes, pero habrá que saber identificarlos y ver cómo hacer para que podamos convivir con ellos. Hay cosas que llaman la atención. Una cosa que llama la atención es que a día de hoy un género de los pocos en los que un escritor puede sobrevivir y ganar dinero es lo de los libros de autoayuda. Otra cosa que sorprende es que hace poco salía la noticia de que el curso más concurrido de toda la historia de la Universidad de Yale fue uno que se titulaba ¿Cómo ser feliz? Oye, ¿estamos siendo muy optimistas o realmente con esfuerzo podemos moldear nuestra propia mente? A ver, la pregunta, o más bien la respuesta, es compleja. Esto se lo he oído ya a varios psiquiatras. Vamos, el estado natural del ser humano no es ser feliz. Si eres feliz es que te falta un algo, digámoslo así. ¿No? Porque la realidad, un hervor. Te falta un hervor, un par de ellos. Entonces, y sin embargo nos están invadiendo los medios muchas veces con la idea de que podemos ser feliz, no eres feliz si no quieres, o cómo hacer para ser feliz. Es una especie de, es decir, toda esta cultura se retroalimenta porque la gente lo ve, que se le oferta en el kiosco y quiere más y no lo consigue, pues voy a buscar otro método y tal y cual. No tenemos por qué ser felices. Lo que podemos, digamos que el estado más aconsejable para el ser humano es estar satisfecho, es decir, no necesariamente feliz o alegre. Esas son emociones con una cierta intensidad. Lo que buscan los organismos es un sentido del equilibrio, que no esté desequilibrado por la parte, digamos así, de la tristeza si quieres, pero no hay por qué buscar el desequilibrio por la parte de la alegría, porque no deja de ser una emoción que es duradera y no podemos estar todos los días felices y contentos. No es lógico, la naturaleza no está hecha así. La realidad no es así, por mucho que queramos. Entonces, muchas veces nos venden la película de que queremos o tenemos que querer ser felices, cuando lo que hay que hacer es estar satisfechos, los problemas resueltos, es decir, en una situación neutra, una situación de equilibrio, y eso es lo ideal. Y que cuando no es así, en el sentido negativo sobre todo, hay que corregirlo, pero no hay por qué buscar lo positivo permanentemente. Y de hecho muchos psiquiatras alertan del hecho de que en la base de esta circunstancia está posiblemente el gran aumento de recetas de antidepresivos que hay en las últimas décadas, porque no es que la gente tenga depresión, sino que es que lo que quiere es ser feliz y no tienen depresión, pero como exacto. Pero estos fármacos lo que hacen es, pues bueno, ver las cosas de otra manera, darles otro punto de vista, amortiguar las circunstancias negativas y tal. Y bueno, pues así de alguna manera está uno no feliz, pero sí más satisfecho. Entonces habrá que suplir eso si se puede, de alguna otra manera, digo yo. Esa es la idea. Entonces, claro, está muy de moda lo de los libros de autoayuda, pero y lleva de moda desde principios del siglo XX, por lo menos. Pero ¿conocemos de algún libro que ya a partir de él ya no se ha vendido ninguno más o no se ha producido ninguno más? Porque todos tienen la solución definitiva y sin embargo siguen saliendo. Claro, y oye, ser feliz no es lo mismo que estar contento. Estar contento es algo transitorio, ser feliz se supone que es para más meses, más años. Entonces con uno hubiera bastado y sigue sin bastar. No, porque no es la situación normal del ser humano. Pues Manuel Martín Loeches, qué decirte, que menuda lección, que muchísimas gracias por tu generosidad, por permitirnos entrar en tu despacho y robarte más de 40 minutos de tu valioso tiempo. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento aquí en Días Extraños
y que espero que no sea la última vez. Pues nada, yo encantado, Santi. Muchas gracias a ti, de verdad. Un abrazo grande. Esta música nos viene al pelo para hablar de la época, del lugar y del personaje que vamos a tratar a continuación. En Días Extraños, como ya habréis percibido, los más sagaces nos encanta lo excesivo, y ha habido gente que ha llevado vidas realmente excesivas, vidas más grandes que la vida, que se suele decir. Y muchas de esas vidas están recogidas en un libro que se llama Signo de los Tiempos, que a mí me fascinó en su momento, y cuyo autor, Iñaki Domínguez, ha tenido la amabilidad de sumarse a los colaboradores de Días Extraños y desgranarnos algunas de esas biografías maravillosas. Iñaki Domínguez, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Muchas gracias. Oye, hoy vamos a hablar de un personaje menos conocido que el de la ocasión anterior, pero igualmente fascinante. Personaje que se llama Jay Adams y que prácticamente es la historia, iba a decir viva, ya no viva, del monopatín. Pero antes de meternos con el personaje, yo creo que la aparición de alguien de estas características viene muy determinada por el entorno en el que se produce. Y en este caso es Venice Beach, en California. La descripción que nos haces en el libro de este lugar es maravillosa. ¿Podrías reproducirnosla más o menos? Sí, bueno, más o menos, pues la verdad es que Venice Beach es un lugar que está en la costa, al lado de la ciudad de Los Ángeles, y surgió a principios del siglo XX como una especie de ciudad de vacaciones, digamos, en la que se quería reproducir la antigua ciudad italiana de Venecia. Anda. Con sus canales y sus góndolas y demás. Y entonces, finalmente fue un proyecto que realizó un empresario que no llegó a buen fruto, digamos, y que la ciudad quedó abandonada, o por lo menos los restos de esa ciudad prefabricada quedaron abandonados. Y es un lugar que, pues en los años 60 fue ocupado, digamos, por bohemios, por gente marginal, y entre ellos, por ejemplo, estaba Jim Morrison, ¿no? Que antes de empezar con los Doors, con su grupo, pues tuvo una serie de visiones de LSD sobre las canciones que luego serían del grupo de los Doors. También se rodó alguna película, la de Orson Welles con Charlton Heston, sobre los mexicanos. Está Sedemán, si no me equivoco, sí. Está rodada ahí en uno de estos arcadas, digamos. Y entonces, bueno, es un sitio emblemático que luego ya a partir de los 70, llegando a los 80, fue gentrificado, digamos, y pues es un lugar hoy en día pues muy caro donde vivir, pero que en los años 60, 70 era un sitio semi-abandonado, un semi-gueto, y que es donde floreció, digamos, el grupo de los Zeta Boys, que es el grupo del cual forma parte Jay Adams, ¿no? Uh-huh. Porque ahora mismo pues existe toda una floreciente cultura de los deportes extremos, de la cultura de los deportes urbanos, pero lo que yo no sabía, fíjate, eso lo descubrí por tu libro, que esa cultura nace precisamente en ese colectivo, los Zeta Boys. ¿Quiénes eran? Pues los Zeta Boys eran unos chicos surferos que su principal objetivo era surfear. Lo que pasa es que como había días en los que no había olas, pues entonces usaban el monopatín en esos días especiales en los que era imposible coger olas, y se creó un grupo, un equipo de competición de monopatín en torno a una tienda que se llama Zephyr. Y la llevaban dos personajes, y entre estos crearon este equipo de chavales que fueron, digamos, los que realmente popularizaron el skate más como algo peligroso, como algo rompedor, disidente, puesto que, digamos, que el skate en los años 60, mediados, principios de los 60, era más un juguete para niños realmente, ¿no? Y entonces, ya en los 70 es cuando, a través de una serie de reportajes fotográficos, etcétera, se vende esta imagen del skater como una persona, digamos, peligrosa, que se salta las normas, y que es realmente un arquetipo con el que hemos vivido, pues por lo menos en los años 80 y 90,
seguro que ha sido así, que el skater era una persona, pues eso, que rompía las normas y demás. Y yo creo que el gran paradigma o gran arquetipo sería el propio Jay Adams, ¿no? Jay Adams, que lo de ser arquetipo le venía desde pequeñito, porque yo creo que fue el primero en cumplir esa imagen arquetípica del niño surfero, rubito, súper habilidoso en la tabla, una imagen que luego se nos ha reproducido hasta la saciedad. Sí, es el primero de algún modo que representa ese surfero rubio que vive en la playa, que es skater también y que pues patina con los mayores, digamos. Eso es un arquetipo que ha estado omnipresente pues en los medios. Tenemos un ejemplo muy llamativo que muchos recordarán, será un anuncio de Colacao, que aparecía un niño con el pelo rubio que ahora por lo visto es un campeón de surf. Y pues esta imagen es una que surge entonces, primero porque bueno, el surf era original de los nativos hawaianos y que fue luego adoptado por los europeos o digamos por los occidentales y fue en los años 50 cuando realmente hubo una eclosión del surf en costas de Estados Unidos, y él era digamos de la segunda generación de esa época, y entonces era el primer niño que era su padrastro era surfero y que ya quería pues su padrastro quería ya pues invitarle a patinar, a surfear desde que era un bebé casi, ¿no? Entonces es el primero que realmente cumple con esa función de, digamos, del niño con talento para estos deportes de riesgo. Pero dejemos las olas, dejemos el surf y vamos a lo que realmente ha hecho inmortal a Jay Adams. Yo creo que todo comienza en 1975, cuando participa en una competición de skate y empieza a hacer cosas que nadie había visto, cosas que nadie había hecho, deja a los jueces bastante boquiabiertos y ahí empieza a rodar la leyenda, ¿no? Exactamente, sí, eso es una competición en Del Mar, creo recordar el nombre, en la que pues participa el equipo de los Z-Boys, y en el que pues realmente hay una especie de quiebra del paradigma del estilo de patinar que hasta entonces había dominado, pues que era con una serie de piruetas, hacer el pin encima del monopatín, una serie de trucos curiosos, pero que eran un poco rígidos y que realmente pertenecían a un mundo anterior, ¿no? Entonces realmente Jay representa pues esa nueva forma de hacer de patinar, y que además no ganó en su participación en suelo, pero quedó segundo, creo recordar, porque realmente no acaban de entender sabían que estaba haciendo algo bien, pero no sabían muy bien qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y hacen, por ejemplo, lo que es un ollie rudimentario en el suelo. El ollie es cuando saltabas de la pista, digamos, de la halfpipe, y retornabas otra vez al suelo, pero luego fue perfeccionado en suelo con Rodney Mullen, que era un famoso skater posterior, que era saltar con la tabla y caer de pie, ¿no? Entonces eso lo intenta él hacer, pero cogiendo la tabla con la mano. Entonces es muy interesante ver cómo se ve ahí esa transición de un modelo de patinar a otro, ¿no? Nuevo. Y oye, alguien podría pensar que, claro, llega este caballero, Jay Adams, se convierte en la cara y en la punta de lanza de una nueva cultura urbana que de hecho llega hasta nuestros días y cada vez va a más, y que pues este tío se habrá forrado, y resulta que no. Efectivamente, lo que ocurre entonces es que empieza a haber una comercialización de acuerdo con el nuevo paradigma, que ya no es como el skate como juguete de niños, sino como una especie de estilo de vida. Esto es algo que me interesa mucho también en el libro hablar, sobre cómo consumimos ciertas identidades, y esto es algo que se hace a través del comercio, y no es solamente un artefacto, sino es todo un estilo de vida, ¿no? Entonces, en ese momento, pues muchos de estos chicos de los Z-Boys, especialmente Stacy Peralta, que es el que luego funda Powell Peralta, que es la más famosa marca de monopatines, digamos, de los años 80 y posteriormente, pues se hace muy rico, y muchos otros se hacen ricos, pero él, pues bueno, esa vida desordenada, tenía una madre soltera, bueno, siempre tuvo digamos una familia desestructurada ahí, se mete más en la cultura chola o en la cultura de los pandilleros mexicanos de Venice, que era una zona infestada de pandillas. Y bueno, digamos que va por el mal camino, no sabe aprovechar ese tirón, y además es algo que él mismo es consciente de ello, porque habla en alguna entrevista, ¿no?, de que realmente él ni quería ni pudo ni quiso realmente adaptarse a esas normas, porque bueno, él era un espíritu libre, digamos.
Y en esto van pasando las décadas, los 60, los 70, y llegamos a finales de los 70 y Jay Adams se nos hace punky. Exactamente, porque lo que ocurre con el punk es que bueno, el punk surge en Estados Unidos, en Nueva York, pues como digamos una tradición que había encarnado Jim Morrison, luego Iggy Pop y primero los Ramones, entonces luego se imitaban en Inglaterra y se hace realmente famoso gracias a los Sex Pistols, pero en realidad es un fenómeno que surge en Nueva York, ¿no? Entonces lo que pasa es que eso también se una especie de contagio cultural que llega el punk a las costas de California, y ahí surge y muta en otro formato nuevo que es el hardcore, ¿no? El hardcore era de hecho la banda sonora del skate en los 90 en España, los grupos como NoFX, Pennywise, etcétera, sí. Bad Religion y todo este tema, se crea con una especie de moda nueva, que era un estilo de punk concreto de California, que era hardcore. Entonces, bueno, Jay Adams pues se ve totalmente inmerso en esta cultura del punk o del hardcore californiano, ¿no? Y como todos nuestros personajes, llegamos al momento de la cara B de Jay Adams, porque en este caso esa cara B está caracterizada por homofobia y toxicomanía, menuda mezcla. Pues sí, toxicomanía vinculada no solamente a su estilo de vida. Por esa época, a mediados de los 80, él vende marihuana. O sea, todavía no digamos que bueno se metería pues cocaína o algún tipo de drogas, pero no era un adicto, digamos, serio todavía, que luego sería el de la heroína. Pero sí, se ve en el mundo del punk. Realmente es un movimiento curioso porque también se ha dicho que era muy blanco, de blancos, que había ciertos elementos transgresores. Uno de ellos podía ser la homofobia, sin ser una bandera del punk, pero sí que ha habido algunos problemas. También en Nueva York hubo problemas cuando uno de los dictators, por lo visto, insultó a un travesti que estaba cantando una vez en el CBGB's. O sea que había habido una serie de conflictos con los homosexuales. Y una noche, pues él está con su amigo, Jay Adams está con un amigo que se llama Oso Polar, que es muy grande, y tienen una pelea con una pareja interracial de homosexuales, porque les insultan y los homosexuales se defienden, y entonces surge una pelea y pues el Oso Polar por lo visto pues es muy grande y noquea a uno o no sé si a ambos, y ocurre que Jay Adams y Oso Polar abandonan el lugar, pero la gente que estaba en el local de hardcore siguen pateando a la pareja de homosexuales hasta que matar a uno de ellos. Entonces día después aparece la policía en su casa y es juzgado por asesinato. Juicio del que afortunadamente para él sale indemne. Uh-huh. Los años de su crepúsculo, sin embargo, fueron muchísimo más tranquilos hasta encontrar a Jesús. Exactamente, sí. Ocurrió que fue él, o sea, esta gente no logró hacer mucho dinero, pero siempre hay que tener cuidado también a la hora de interpretar estas vidas, porque estamos hablando de un país como Estados Unidos donde se puede ganar mucho dinero y a lo mejor otros de sus compañeros ganaron muchísimo dinero, pero él ganó suficiente dinero por lo menos como para pues vivir en Hawái y dedicarse básicamente al surf. También quizás con una serie de negocios ilícitos que él llevaría a cabo, ¿no? Pero él estaba pues con una pareja y con un hijo y parecía que iba una vida bastante estable, solo que pues, su pareja lo abandonó y entonces recayó en la heroína y entonces en un momento dado volvió a la cárcel por sus actividades y tras ese paso por la cárcel pues se hizo religioso, digamos, y ya no era solo, digamos, homófobo, o sea, la versión más reaccionaria del cristianismo. No solo era homófobo porque había sido punky, digamos, sino que ahora era homófobo porque era cristiano fanático, digamos, ¿no? Entonces, extremos que se tocan. Exactamente, contra un mismo fenómeno, pero por desde otra perspectiva opuesta, ¿no? En fin, vidas extrañas, desde luego. Esto ha sido un retazo de la biografía de Jay Adams que podréis encontrar en el libro de Iñaki Domínguez, Signo de los Tiempos. Iñaki, que es un verdadero placer, un gustazo reencontrarte en esta segunda temporada de Días Extraños. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.